Sí, sí, sí. Juan Carlos, acerca de las declaraciones de la salida finalmente del ex director de la división Ómnibus, Jaime Cáceres, quien hizo referencia a De Oms y en este caso lo añade como culpable de su salida de la Intendencia. Bien, digo, nosotros estuvimos analizando las declaraciones del señor Cáceres, con el cual queremos dejar bien en claro, hemos tenido serias diferencias como sindicato, pero en lo que respecta a nuestra visión como trabajadores de las dificultades que enfrenta el transporte urbano, ¿no? Hemos tenido diferentes reuniones y ámbitos de discusión en el buen sentido de la palabra, tratando de buscar solución a los problemas que enfrenta el transporte urbano, pensando en los trabajadores, pero también pensando en la población, es decir, en los pasajeros, ¿no es cierto?, a los cuales desde el coordinador del área, es decir, Jaime Cáceres, no hemos tenido respuestas favorables a los planteos de los trabajadores, es decir, no se atendió en la forma que los trabajadores entendíamos debía atenderse las urgencias que nosotros manifestábamos con respecto a las condiciones en las cuales trabajan nuestros compañeros y la calidad del servicio que se presta. Esas fueron las grandes diferencias que tuvimos con el coordinador del transporte urbano del sector del ómnibus. Diferencias que fueron planteadas en el momento y en el lugar que corresponde con la responsabilidad que caracteriza al sindicato de ADEOMS. Lamentablemente, quizá el señor Cáceres no lo tomó de buena manera, porque digo, es cierto algunas de las cuestiones que se plantean, ciertas diferencias que nosotros entendemos que se plantearon en el lugar más equivocado que se puede llegar a entender, que es en un lugar público, cuando entendemos que existe entre este sindicato y el gobierno departamental los suficientes ámbitos de discusión, de diálogo y de negociación para poder dirimir diferencias. Pero nosotros, volvemos a repetir, como sindicatos vamos a seguir manteniendo una coherencia, una línea de trabajo, un respeto hacia la institucionalidad, la que nos obliga a discutir las cuestiones, volvemos a repetir, en los lugares que corresponde, y no es la vía pública, es en los ámbitos de discusión que hemos conformado con el gobierno departamental, y por eso nuestro reclamo en su momento al intendente de Salto, haciéndole y manifestándole nuestra desconformidad con alguien que entendió que la discusión, lamentablemente, a raíz de las diferencias manifestadas en una asamblea de trabajo, debían seguir en otro lugar. Fueron esas las diferencias, pero bueno, siempre con el respeto debido desde el punto de vista institucional, y el gobierno departamental toma una decisión de desafectar al señor Cáceres, entendiendo de que era un problema político que enfrentaban hacia la interna de su gobierno departamental. Por lo tanto, acá, que no se quiera hacer responsable al sindicato de ADEON por problemas internos que obviamente enfrenta el gobierno departamental. Nosotros hacemos reclamos que son netamente con una óptica sindical y que se manifiesta desde los trabajadores, a los cuales queremos respuesta, queremos soluciones, y ni que hablar que el transporte urbano para nosotros es un servicio esencial para la población. Ahora, ante un reclamo de ADEOMS, en este caso, en definitiva que termina pagando de alguna manera es el propio funcionario. ¿Es únicamente la responsabilidad de Cáceres en este sentido que haya preocupación en el transporte urbano? No, es responsabilidad del gobierno departamental, es un conjunto, en su conjunto. Cáceres es el representante del gobierno en el sector del ómnibus. Ahora, ¿cambia algo con la salida de Cáceres? A ver, si cambia o no cambia en algo la situación del transporte urbano con la salida de Cáceres, es algo que tendrá que evaluar el gobierno departamental. Nosotros le seguiremos haciendo los reclamos pertinentes para mejorar las condiciones de trabajo de nuestros compañeros, esté Cáceres, esté Argaín, esté quien esté ahí, al frente de la unidad del ómnibus. Cáceres dijo que usted lo amenazó justamente en un comercio del centro. A eso me refería con anterioridad, es decir, yo en lo personal, y esto tengo que ser muy sincero, no vi y no leí una sola declaración del señor Cáceres diciendo que yo lo había amenazado. Todo eso fueron trascendidos que se levantaron. Él lo dijo a Salto Visión. No lo escuché. Si planteó, como me lo decís vos, lo de la amenaza, yo creo que cada uno acá juega con una reputación, y hoy lo decíamos en una asamblea con los trabajadores.
Acá nosotros como sindicato y yo como presidente de este sindicato he tenido serias diferencias desde el punto de vista político y desde la opinión que podemos tener sobre diferentes temas con integrantes de este gobierno, con integrantes del gobierno anterior, y jamás hemos recurrido a esa clase de estrategia para tratar de llevar adelante lo que es la lucha sindical. Somos muy respetuosos, somos muy conscientes del lugar que ocupamos dentro de una organización sindical. Entonces está claro que si el señor Cáceres planteó de que quien les habla lo amenazó públicamente, debemos decir que miente y que jugamos con una trayectoria que obviamente es respaldada por los trabajadores, es respaldada por la dirección sindical, y por eso la firmeza con la cual se hicieron los planteos que se hicieron desde el sindicato al gobierno departamental después de ese altercado, en donde, vuelvo a repetir, podemos tener diferencias desde lo conceptual, desde lo ideológico y desde el pensamiento, pero jamás se deben dirimir a través del insulto, del agravio y mucho menos en la vía pública. Ahora, ¿no es lo más entendible que usted hubiera participado en la reunión entre el intendente y Cáceres justamente y escuchar todas las versiones? Nosotros no tenemos por qué participar de los ámbitos de discusión política hacia la interna pero del en este caso no involucraba a DEON. Por este caso que se involucra a DEON, nosotros hicimos la denuncia correspondiente, hicimos el planteo que entendíamos debía de hacerse desde los trabajadores y que el gobierno departamental tomara la resolución que tenía que tomar. Y en eso fuimos categóricos. Nosotros no nos metemos en la interna del gobierno departamental, pero sí somos muy firmes como trabajadores a la hora de defender la integridad del sindicato y la opinión, obviamente, de los trabajadores, que estamos reclamando soluciones a muchísimas cuestiones, y que en la medida que eso se entienda como una ofensa o como un agravio, entendemos que el proceso de construcción social a través del diálogo obviamente no se ve con los ojos que entendemos nosotros, se deben de ver por quien es parte de un gobierno departamental como el señor Cáceres. Ahora hay funcionarios que respaldaron también el accionar de Cáceres en este caso y pararon incluso unas horas en respaldo justamente a lo que pasaba con él. No, a ver, acá hay una confusión muy grande. Acá no es que los trabajadores respaldaron a Cáceres. Acá los trabajadores lo que solicitaban era una explicación de por qué se lo cesaba a Cáceres. El gobierno dio su punto de vista, para nosotros no, a ver, y si los trabajadores lo respaldaban, nosotros dejamos bien claro acá que como dirección sindical teníamos una posición bien contraria, y es más, criticábamos duramente la actitud de Cáceres, que claramente salió de cierta manera a dividir a los trabajadores. Porque está claro que dentro del transporte urbano no existe solamente el sector choferes y el sector administrativo. Ahora, también, déjame terminar, también hay un sector muy grande que es el sector de los choferes guarda, a los cuales Cáceres nunca se acordó de ellos y nunca los nombró. Y sí, está en juego el trabajo, también está en juego la responsabilidad, la dignidad y la coherencia con la cual se tiene que manejar un cargo político parte de un gobierno departamental. La misma responsabilidad con la cual nos tenemos que manejar los trabajadores frente a algunas diferencias de opinión. Y vuelvo a repetir, no es en la vía pública en la cual se dirimen esas